Bien, ahora para dar continuidad a las actividades del coloquio, tengo el honor de presentar a nuestro conferencista magistral, el doctor Luis Miguel Antonio, que, bueno, para una nota aparte, fue mi compañero de doctorado. Entonces, permítame primeramente dar lectura a su semblanza curricular. Muy bien. El doctor Luis Miguel Antonio es especialista en inteligencia artificial aplicada, optimización computacional, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Cuenta con un doctorado en ciencias de la computación por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP-IPN, y realizó una estancia postdoctoral en inteligencia artificial en la Unidad Mixta Internacional del Laboratorio Franco-Mexicano de Informática y Automática, el UNI-LAFMIA. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha desarrollado investigación en áreas como cómputo evolutivo, metaheurísticas, ciencia de datos, minería de datos, redes neuronales y modelos de aprendizaje automático aplicados a la solución de problemas complejos. Es autor y coautor de artículos científicos publicados en congresos internacionales y revistas especializadas de alto impacto, incluyendo el IEEE Transactions on Evolutionary Computation y Soft Computing. Asimismo, ha participado como coautor de capítulos del libro en temas relacionados con inteligencia artificial y colabora como revisor en conferencias y revistas internacionales. Es miembro de organizaciones profesionales como IEEE y ACM. Actualmente, su trabajo se enfoca en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para resolver problemas reales de la industria. Sus líneas de aplicación incluyen optimización logística mediante cómputo evolutivo, planeación de demanda y analítica predictiva con ciencia de datos, así como video analytics y visión por computadora para entornos operativos. Ha participado en proyectos vinculados con retail, atención al cliente, seguridad, gestión de fuerza de campo, logística y trade marketing, integrando modelos de IA en plataformas móviles, web y de inteligencia de negocio. Su enfoque combina rigor científico, arquitectura tecnológica y aplicación práctica, con el objetivo de transformar datos, modelos y algoritmos en soluciones que generen impacto operativo y estratégico para las organizaciones. Entonces, bueno, el doctor Luis Miguel Antonio nos va a presentar la conferencia titulada Inteligencia Artificial Aplicada, del cómputo evolutivo a la visión computacional para transformar decisiones en la industria. Entonces, vamos a darle una fuerte bienvenida a nuestro conferencista. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a platicar principalmente sobre temas de aplicaciones de inteligencia artificial para problemas, como le llamamos, del mundo real. Antes que nada, para poder tener un contexto de esto, les tengo que platicar un poco de en dónde trabajo y, digamos, como la iniciativa que tiene esta empresa. La empresa donde yo estoy tiene un enfoque del uso de inteligencia artificial para poder resolver problemas, principalmente de negocio, ¿no? La idea de esto es poder tener una expertise de conocimiento, no solamente en un ámbito de negocio, sino también en un ámbito académico. Quiere decir que nosotros tenemos tanto ingenieros en sistemas, maestros y doctores en distintas especialidades, y nuestra búsqueda es poder dar soluciones a problemas de nuestros clientes de una forma inteligente y que les permita generar mayores ganancias y reducción de costos, ¿no? Digamos que ese es el tema de la iniciativa de negocio en una primera instancia. Aquí, como podrán ver, hay algunas de las empresas con las que he logrado colaborar. Estas empresas normalmente tienen distintas problemáticas, la mayoría de ellas son desde perspectivas operativas, pero como en la actualidad, ustedes lo saben, esto está muy de moda, la mayoría lo buscan hacer a través del uso de inteligencia artificial. He tenido oportunidad de colaborar en distintos países en Latinoamérica, desde Ecuador, Colombia, también pasando por Argentina, Brasil y México, sobre todo, que es en donde principalmente están la mayoría de estas marcas trabajando con nosotros. Aquí les voy a mostrar un breve video. Nada más para que contextualicen un poco como la filosofía de la empresa y más desde esa perspectiva de negocio. Ahora vamos a hablar un poco más desde el punto de vista, digamos, como más académico, más teórico, pero principalmente lo que nosotros nos concentramos es en hacer el uso de inteligencia artificial a través de aplicativos. Estos aplicativos, normalmente nosotros solamente damos la filosofía de lo que hay, más el cliente no le interesa tanto la capacidad o teoría que existe detrás de las soluciones, sino más bien cuál es la problemática o la solución que tú das a eso desde una perspectiva de soluciones de software, ¿no? Entonces, nosotros
abarcamos desde temas de estrategias comerciales, de ventas dentro del punto de venta, pasamos por temas de logística y distribución, análisis de tiendas y centros comerciales, también por temas, digamos, de optimización, de planificación. Existen distintas formas de aplicar la inteligencia artificial y sobre todo la filosofía primordial es entender primero el problema antes de querer aplicar alguna tecnología. A través del problema y su entendimiento es que uno puede hacer propuestas de qué tipo de tecnología es la que puede aplicar para que estos problemas tengan una solución, no solamente desde una perspectiva de lo que vas a abordar, sino también desde una perspectiva de negocio, es decir, qué tipo de tecnología puedes usar que sea viable en costos, que sea eficiente y que permita hacer una entrega a las soluciones de forma pertinente, ¿no? Entonces, digo, como lo aprecian en el video, este es normalmente es un video más de tipo marketing, ¿no? De poder nosotros dar este entendimiento. Y sobre todo, creo que lo que ocurre dentro del mundo de los negocios es que, en este caso aquí nosotros, la mayoría de ustedes tienen conocimientos técnicos y más profundos respecto a todos estos temas, pero afuera tú tienes que explicarle a un usuario que no necesariamente es técnico cómo estas tecnologías lo pueden ayudar. Entonces, bueno, muchas veces ellos no van a comprender el trasfondo de lo que existe, pero sí pueden tener una noción de cómo es que se abordan esos problemas y cómo es que lo que van a aplicar, dependiendo de las soluciones, va a hacer sentido para ellos, ¿no? Entonces, bueno, digo, voy a cortar esta parte. Ahorita de todos modos voy a hablar de algunos casos de uso más específicos para esta parte. Y bueno, vamos a abordar este tema inicial de la inteligencia artificial, ¿no? Desde un trasfondo. Actualmente creo que se ha vuelto una palabra, digamos, como un trending topic en el que todos lo usan de forma indiscriminada, pero creo que muy pocas personas realmente, y sobre todo nosotros mismos que estamos en esta área, hacemos conciencia respecto a qué quiere decir el tener inteligencia artificial, ¿no? Per se, el tema de la inteligencia, nosotros como seres humanos, tal cual como lo tenemos, es un tema que sigue también dando mucha oportunidad de investigación. Es decir, la forma en la que aprendemos, comprendemos, abstraemos, es algo que no está al 100% descubierto. Existe mucha investigación desde la perspectiva psicológica, biológica, y aunque existe esto, no existe una respuesta concreta de cómo es que funciona. Existen analogías, pero a final de cuentas, el concepto de inteligencia es poder hacer eso, poder comprender, entender, razonar, ser creativos y generar a través de información, a través de nuestros sentidos, al final de cuentas, ¿no? Y el término de inteligencia artificial se empezó a acuñar cuando se empezó a pensar que esto se podría hacer a través de una metodología no orgánica, desde una tecnología que pudiera ser algo que no es natural, a través de ciertos componentes que son artificiales y por lo tanto es que ese concepto viene a nosotros, ¿no? Realmente, como comenzó a surgir, y seguramente muchos de ustedes lo saben, la inteligencia artificial tiene décadas ya, desde que se comenzaron a tener conceptos respecto a cómo hacer procesamiento de datos y de información, y de ahí se fueron derivando distintas analogías, sobre todo son analogías en las que está la premisa principal que para todo aquello que nosotros como especie creemos que conocemos o somos sofisticados, la naturaleza tiene muchos más cientos y miles de años con los que ha resuelto problemas de una forma orgánica y a través de métodos naturales, por llamarlo así, ¿no? Entonces, a través de eso se derivan distintas técnicas. Yo voy a hablar principalmente de tres técnicas. Una es cómputo evolutivo, que tiene la analogía en toda la parte de la evolución de las especies. Otra es la ciencia de datos, cuya base principal tiene que ver con toda la parte de minería de datos y aprendizaje de máquina. Y por último, la visión por computadora, que de los principales mecanismos que utiliza son las redes neuronales, que son una analogía a cómo funciona el aprendizaje de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a hablar primero de una problemática del mundo real y luego cómo se conecta con la teoría de la parte de inteligencia artificial y luego cómo se ve una solución desde esa perspectiva, ¿no? El primer tema que voy a abordar es la parte de logística y la generación de rutas dinámicas. Este problema es un problema muy complejo que existe ya desde hace mucho tiempo. La mayoría de ustedes seguramente lo conocen como el famoso problema del viajero, ¿no? En el que tú tienes distintos puntos, tienes que visitar cada uno de esos puntos en cierto orden y lo que buscas es tener una optimización, que el costo de hacer todo ese recorrido pues, sea el menor, ¿no? Este problema, aunque digamos es un caso de estudio y tiene una complejidad importante, en el mundo real es todavía más complejo porque tiene muchas variables de las cuales tú no puedes tener un control, como costos operativos, horarios de jornada, leyes laborales,
implicaciones de temas de distribución, disponibilidad de productos, la apertura de los clientes. Entonces se vuelve un problema bastante complejo, ¿no? Y la mayoría de la filosofía que nosotros deberíamos de mantener es, ¿será que el problema que yo quiero abordar requiere de inteligencia artificial? Actualmente yo veo mucho eso en la industria y como todos creen que la inteligencia artificial es el camino, digamos, como más sexy o más trending de abordar un problema, pues intentan meterla aunque no quepa, ¿no? Yo creo que la forma inteligente de resolver un problema es saber cuando realmente un algoritmo o una metodología vale la pena dependiendo del tipo de problema, ¿no? Entonces, hablando de optimización logística, las problemáticas o los retos principales tienen que ver con el contexto del dominio donde esto se ejecuta, que es en la calle tú tienes tráfico, tienes restricciones viales, tienes restricciones de velocidad. Luego, por otra parte, tú tienes temas de toda la parte de la organización que genera las visitas. Puede haber visitas que se generan para hacer entregas, visitas de preventa, visitas para hacer temas de captura de clientes. Y luego hay otros temas, por ejemplo, de escalabilidad, ¿no? ¿Qué tanto una empresa puede invertir? ¿Cuántos vehículos puede tener? ¿Cuántos empleados puede pagar? Entonces, digo, ya más o menos se dan una idea de todas las variables que están involucradas dentro del problema y que no solamente es como un problema sencillo que tenga que ver solo con el orden de las visitas, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar un poquito un contexto. No quiero, la verdad, ser tan profundo en la parte teórica. Es más para todos aquellos que a lo mejor no tengan una base sobre algunas de estas áreas, que tengan una idea muy general, ¿no? Entonces, vamos a pensar primero, ¿qué es lo que haría que yo tenga que utilizar inteligencia artificial dentro de un problema para el cual hay métodos matemáticos, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros lo trasladamos a la parte matemática, un problema como estos es un problema de optimización. Lo que quieres es eficientar y optimizar es un problema de máximos y mínimos, ¿no? Tú quieres encontrar o la mejor respuesta en términos de lo que es maximizar o la mejor respuesta en términos de qué es minimizar. En nuestro caso, el objetivo es minimizar costos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos verlo como un problema matemático de optimización. Esto que ven ustedes aquí es un problema de optimización monoobjetivo, en el cual nosotros tenemos aquí lo que se le llama el paisaje de aptitud, que tiene que ver con todos los valores que adquiere una función cuando tú la evalúas sobre distintas variables. Entonces, digamos que ustedes aquí en el plano lo que están viendo es todos los posibles valores que yo podría tener de una función a través de las variables y el distinto dominio que podría abarcar, ¿no? Aquí es muy evidente, la parte en rojito son los máximos y la parte en azul son los mínimos. Si yo les preguntara, pues, ¿en dónde se encuentra el mínimo? Mínimo creo que es muy intuitivo, ¿no? Es en el pico de la parte azul, ¿no? Entonces, yo les mencionaba, existen métodos matemáticos para hacer la resolución de estos problemas. Y esos métodos matemáticos, en lo que se fijan, es en cómo tener una metodología que me permita direccionarme a esos puntos de mayor cambio para entonces llegar a ese máximo y mínimo. Sin embargo, existe aquí un compromiso con esta idea porque este problema de aquí es un problema que tiene un buen comportamiento, en el cual tiene una derivada definida y en el cual tú conoces como ciertos aspectos los cuales van a permitir que ese tipo de metodologías funcionen, ¿no? Sin embargo, en el mundo real, los tipos de problemas que tenemos no se comportan de esta forma, ¿no? Pensando en esto, en este tipo de dificultad y en que métodos matemáticos normalmente caen en una falla de máximos o mínimos locales, porque puede ser una forma en la que existe un engaño a través de los métodos, nosotros tenemos que acudir a otro tipo de herramientas para poder resolver estos problemas. Esto aquí, haciendo como un poco el paréntesis para entender el problema del viajero que yo les platicaba al inicio, realmente es el número de combinaciones que tú puedes tener dependiendo del número de puntos que quieres abordar. Entonces, por sí solo, es bastante intuitivo que ustedes logran ver aquí. Yo tengo 25 puntos, ¿no? ¿Cuál es la complejidad? Desde 1 a 25 puntos de visita que yo tuviera que hacer. Una de las formas más intuitivas como seres humanos es lo que se conoce como fuerza bruta, ¿no? La mayoría diría, bueno, ¿y por qué no enlisto todas las posibles combinaciones? Las ordeno de la más costosa a la menos costosa y me tomo la menos costosa. Bueno, porque esto muchas veces no es viable por la dimensión del problema y para cuando el cliente pueda obtener el resultado, va a ser un momento en el que eso ya pasó. Piénsalo, ustedes a veces hacen pedidos de Amazon y quieren que llegue de un día a otro, ¿no? Puede ser que el cómputo para generar todas las combinaciones tome años o décadas incluso, entonces hace que eso no sea viable. Y entonces aquí viene la primera idea de qué puedo hacer uso de inteligencia artificial, ¿no? Este es un tipo de inteligencia artificial que ahorita digo, ustedes seguramente sí lo conocen, pero allá afuera creen que toda la inteligencia artificial es ChatGPT y creen que eso es inteligencia artificial. Sí lo es,
pero no es la única, ¿no? Esto es lo que ahorita ya conocen como inteligencia artificial clásica, pero realmente sigue siendo algo que es importante conocer y del cual tú puedes hacer uso, ¿no? En este caso, la analogía es la siguiente. Tú aquí tienes un paisaje de aptitud, como el que mostré hace un rato, pero es un problema mucho más complejo. Si se dan cuenta tiene muchísimos óptimos locales. Entonces, algún método matemático estaría equivocándose muchas veces al intentar hacer una solución a través de metodologías como el método de Newton, por ejemplo, o algún otro método matemático, el Minimax o cualquiera que ustedes quieran utilizar. Entonces, la propuesta hacia ese tipo de problemáticas es el cómputo evolutivo. ¿Qué es el cómputo evolutivo? La analogía de poder abstraer individuos, los cuales son representantes hacia mi problema y las variables de ese problema, los cuales se desempeñan dentro de un modelo de contexto, que sería mi función objetivo, y los cuales pueden evolucionar, con la analogía de Darwin, por ejemplo, en el cual tú tienes la supervivencia del más apto, ¿no? Entonces tú puedes ir evolucionando, puedes ir teniendo una población que genera individuos o hijos, y estos hijos a la vez van desempeñándose dentro de este ambiente y tú puedes ir seleccionando y hacer combinaciones de ellos. Al final de cuentas, digo, eso es muy intuitivo, es lo que pasa con cualquier especie, incluyendo la nuestra, aunque claro, no es tan directa como este tipo de segmentaciones, porque no siempre ocurre que el hijo sea mejor que el padre, pero bueno, supongamos que la analogía aquí sí cumple, ¿no? La ventaja de este tipo de métodos es que tú puedes generar un buen resultado de los métodos de optimización sin necesidad de tener que explorar todas las combinaciones. La combinación aquí tampoco es una combinación, digamos, ambigua, sino es una combinación inteligente. Y la mayoría de los métodos se basan en los métodos de cruza y reproducción y los métodos de selección. La suerte de esto es que han resultado ser métodos muy efectivos para problemas complejos como los cuales yo les acabo de describir. Entonces, prácticamente esto que ustedes ven aquí es un artículo que logré publicar con un equipo que tengo, con el cual hicimos implementación de este desarrollo. Prácticamente lo que nosotros buscábamos es hacer una resolución de un problema de logística para una de las empresas de fríos más grandes de México. No sé si conocen a Sigma Alimentos. Seguramente si no conocen la empresa, conocen sus productos. Ya han consumido seguramente Food o Quesos La Villita o alguna de estas marcas. Bueno, esta empresa tiene alrededor de 1 millón de puntos de venta dentro de la República Mexicana y tiene que hacer distribución de los productos en cada uno de ellos. Cuando llegaron a nosotros, la problemática principal era que para hacer estas planeaciones, ellos prácticamente les tomaba un año completo el poder pasar por toda la República y hacer planificaciones, y prácticamente cada estado ellos les tomaba alrededor de mes y medio o 2 meses hacer una planificación. Entonces, nosotros, de la forma en la que intentamos abordarlo fue a través del uso de cómputo evolutivo, a través de inteligencia artificial, y de llegar a hacer una metodología en la cual nuestros primeros ejercicios tomaban alrededor de 8 horas de ejecución. Actualmente un ejercicio de optimización toma no más de 15 minutos en resolverlo. Ahorita vamos a platicar más hacia fondo que por qué llegas a ese tipo de resultados, pero aquí está parte de la premisa geográfica que un usuario puede ver. Del lado izquierdo es cómo ellos tenían sus rutas. Si se dan cuenta, tienen muchos traslapes desde la perspectiva geoespacial, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos con los algoritmos que propusimos es generar una metodología que pudiera hacer una segmentación equitativa de los costos, porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos en juego es las horas de jornada de los empleados, los vehículos que yo tengo, los puntos de venta que tengo que visitar, el tiempo de traslado y el tiempo de atención. Todas estas variables tú las metes dentro de una abstracción, tuvimos que definir una función, modelarla, meterla dentro de un programa de cómputo, de software, y poder hacer una ejecución que te permitiera hacer una segmentación inteligente como la que ven en la derecha. Al parecer, digo, este es un ejercicio más visual, no es lo único que nosotros abordamos, pero desde forma intuitiva tú ya te das cuenta que vas a evitar que los mismos vehículos recorran las mismas zonas, generando una reducción de ineficiencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si yo profundizo mucho más a la parte de negocio, digamos, lo que nosotros logramos hacer con esto es una eficiencia logística, una reducción de costos, una cobertura mucho más de calidad, porque yo logro visitar a los clientes cuando antes no lo lograba con las mismas personas, logro hacer una reducción de todo lo que me incumbe para la distribución, combustible, horas hombre, temas de licenciamiento, mantenimiento de vehículos, todo lo que está adentro son cosas que nosotros analizamos a través de las cuales nosotros podemos definir un criterio de éxito, ¿no? Aquí, ese es el caso que yo les mencionaba, o sea, prácticamente nosotros el impacto en temas monetarios es prácticamente alrededor de $15 millones, o sea, es un impacto bastante importante,
para una empresa de esta magnitud, digamos, ese ahorro es algo que realmente genera un impacto a nivel comercial. Y no solamente desde la perspectiva comercial, también desde la perspectiva ecológica, porque el ahorro de recorridos también te reduce CO2, ¿no? Entonces, bueno, tiene distintos beneficios desde la perspectiva de negocios. Aquí está un ejemplo de la plataforma. En este caso es otro cliente. Prácticamente lo que nosotros hicimos es montar un portal web o un aplicativo web que fuera intuitivo, ¿no? Cuando el usuario entra a este portal y sube sus puntos de venta, el algoritmo ejecuta toda la metodología que yo les expliqué y para el usuario es transparente. Muchas veces los usuarios de estas plataformas ni siquiera saben cómo funcionan estos algoritmos, pero tienen acceso a todo el beneficio que te pueden dar, ¿no? Entonces, en concreto, lo que nosotros hacemos es que le permitimos al usuario subir sus puntos de venta, toda la parametrización de qué productos tiene que entregar, los puntos de venta dónde están ubicados, cómo está toda la parte de la gestión de vehículos disponibles, los usuarios, y prácticamente todo esto que ustedes ven aquí con la planificación, les damos un itinerario punto a punto de las secuencias. Si se dan cuenta, aquí está todo el orden ya específico, y estas agendas que le llamamos nosotros las mandamos a dispositivos móviles. Entonces, un vendedor en la calle puede tener acceso a la inteligencia artificial a través de su celular y simplemente seguir una ruta sin tener que pensar en toda la complejidad que existe por detrás, ¿no? Entonces, digo, este es uno de los productos más exitosos que tenemos. La aplicación no solamente se dirige a este segmento que le llaman de entrega de última milla, también lo tenemos en temas de canvaseo, por ejemplo. Hemos podido trabajar con empresas de telecomunicación en Brasil. También está para toda la parte de visitas de promotoría, que principalmente lo utilizamos para empresas de retail aquí en México. Y bueno, digo, tiene distintas aplicaciones dependiendo desde qué perspectiva lo quieras ver. El siguiente, otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial u otro de los segmentos que seguramente ustedes conocen tiene que ver con la parte de ciencia de datos, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta que le llamamos Predictive Sales, que digo es muy intuitivo el título. Prácticamente es cómo yo puedo hacer una previsión de ventas. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver una previsión de ventas o por qué es un problema tan sofisticado? Bueno, este componente o esta problemática tiene que ver con algo en los negocios que se llama el S&OP, que es el Sales and Operation Planning, que tiene que ver con toda la parte de planificación para la creación, generación, distribución y consumo de productos. A final de cuentas, nosotros tenemos consumo de productos todos los días, ¿no? Tanto de consumo de alimentos, de temas de víveres, de cualquier cosa de insumo, de aseo personal o de todo lo que ustedes se pueden imaginar que tienen en los hogares, llegan a sus manos y llegan a las tiendas a través de toda una metodología que, digamos, no es tan directa y que tiene que tener cierta planificación. La mayoría de las empresas tienen un problema con esto porque hacer una planificación de esto no es un tema sencillo. La mayoría de las empresas actualmente, aunque suene increíble, ocupan estadística muy básica. Hacen proyecciones a través de promedios o de una moda o de un tema estadístico sencillo o de un Excelazo, pero muchos no conocen métodos tan complejos como lo que es el tema de aprendizaje de máquina y ciencia de datos, ¿no? Yendo un poco al tema teórico y con una premisa importante es, lo importante de una estrategia no es el conocer lo que está en el pasado solamente, porque lo que ya sucedió yo no lo puedo cambiar. Lo importante es cómo utilizo el conocimiento del pasado para generar una estrategia hacia el futuro. Y entonces el hablar de futuro me hace hablar de predicción. Existe algo dentro de toda el área de aprendizaje de máquina y ciencia de datos que se conocen como los modelos predictivos. Los modelos predictivos en sí es el tratar de generar una función que esta función representa la problemática o el comportamiento de ciertas variables hacia un contexto. Y cómo yo puedo generar una función artificial que es muy semejante a la función real, con la cual a través de esta función artificial yo puedo introducir nuevos datos y generar una vista hacia el futuro, es decir, prever qué es lo que va a suceder. En términos de lo que nosotros tenemos interés es una previsión de venta o digamos un pronóstico de venta, pero a través de modelos predictivos. Entonces, esto que yo les acabo de decir, ustedes lo pueden ver aquí, de este lado. Esta es una de las definiciones que usó Freeman en uno de los artículos tan famosos que él tiene para toda la parte de los métodos de generado de modelado predictivo. A la derecha en la gráfica ustedes pueden ver el plano, que es el que está dibujado con los contornos. Ese es el plano real. Y los puntos en azul es esta función subrogada o función artificial que intenta emular el escenario real. ¿Por qué es importante esta función o por qué es de valor? Porque cuando yo la tengo,
yo puedo entonces hacer predicciones. Yo puedo tener un tipo de oráculo en el que genero inferencias y yo puedo preguntarle, ok, yo ya sé en el histórico, este producto en tal semana, cuánta cantidad vendí a qué cliente. Si yo genero esta función de forma adecuada, entonces yo podría preguntarle hacia el futuro, ¿qué va a pasar en la siguiente semana? ¿Qué valor me vas a dar de esto si yo te pongo estos inputs de las variables, ¿no? Prácticamente, de forma más simplificada, lo que nosotros hacemos con este tipo de modelos es que tenemos información. De esa información nosotros tenemos dos segmentos. La parte de las features o características o variables características y la parte de las etiquetas o las variables objetivo, que es lo que yo tengo de información del contexto y luego es qué es lo que yo quiero identificar o predecir. Estos modelos, tal cual lo pueden ver como un oráculo, el valor que tienen es que cuando tú lo entrenas con data histórica, después puedes tener data nueva. Y esa nueva información que tú tienes, la vas a poder meter dentro del mismo modelo y te va a generar una inferencia. La mayoría de los modelos de aprendizaje de máquina, ya desde su percepción, digamos, de entrenamiento o de generación, funciona como la imagen del lado derecho, que es, yo tengo una serie de métodos en los cuales a través de prueba y error, yo voy generando un entrenamiento de estos modelos, los cuales me van haciendo un ajuste fino de la información hasta generar una función que es adecuada o suficientemente competente para trabajar sobre el contexto que yo quiero hacer, que en general son las ventas, ¿no? Este tipo de aprendizaje se le llama como aprendizaje supervisado, porque tú requieres de conocimiento, entonces existe una supervisión de ese conocimiento y a través de eso se generan las nuevas inferencias o el nuevo conocimiento que tú quieres tener. El otro componente que puede acompañar este tipo de métodos es el aprendizaje no supervisado, que aquí tiene que ver con cómo yo puedo generar un conocimiento sin tener un conocimiento previo que me dé el tema histórico. En la mayoría de estas metodologías son como temas de clusterización, por ejemplo, es el algoritmo de aprendizaje no supervisado más conocido, que normalmente se usa para toda la parte de segmentación. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros hacemos es utilizar este concepto de ciencia de datos, que lo que quiere decir es, la ciencia de datos es una intersección entre métodos matemáticos, el modelo de negocio, métodos estadísticos y métodos de aprendizaje de máquina. Al final de cuentas, la unión de todos estos componentes me permiten tener una metodología con la cual yo puedo hacer un análisis robusto de información y generar estrategias para las empresas. La mayoría de las estrategias que tenemos nosotros son estrategias de venta, pero no solo tiene que ser estrategias de venta, también puede ser estrategias de salida de mercado, de generación de nuevos productos, de segmentación de clientes, de toda la parte de objetivización de lo que yo quiero informar a mis clientes, segmentos de tipo de clientes. Entonces existen muchas aplicaciones para esto, con lo cual yo lo puedo utilizar. Al final de cuentas, lo que nosotros hacemos con toda esta información es gestionar la estrategia de ventas de los clientes que nosotros tenemos y les permitimos hacer una proyección de inversión. Normalmente esto es muy importante porque la inversión que ellos hacen está relacionada con los empleos que se generan, con la parte de la inversión de materia prima, con toda la parte de comercialización, el costo de los productos que se venden, el consumo. Entonces, bueno, en general el impacto es más allá de solamente un tema, digamos, teórico-matemático, ya tiene un impacto social y comercial importante el poder hacer uso de este tipo de técnicas, ¿no? Al final de cuentas, lo que nosotros hemos logrado con esto es tener una optimización tanto de inventario como de mejora en las estrategias de venta y hemos logrado tener impactos en empresas como British American Tobacco, por ejemplo. Esta es una empresa cigarrera que aquí en México utiliza esta herramienta para poder hacer toda la proyección de estrategia anual de las ventas de sus productos. Entonces, lo que nosotros hacemos con ellos principalmente es recibir el histórico de ventas, generar toda la parte de cuál es el pronóstico de ventas que van a tener en los distintos canales, y con eso ellos organizan toda la parte estratégica que montan dentro de la empresa, la cual pues prácticamente es una de las médulas espinales de todo el segmento comercial que ellos manejan, ¿no? Al final de cuentas, lo que nosotros proveemos tiene que ver con un análisis que es más desde la perspectiva, digamos, analítica de información. Y esta perspectiva analítica, lo que nosotros hacemos es poder hacer un análisis primero desde la perspectiva comercial, de información pura. Después hacemos una segmentación para entender el mercado y cómo es que el comportamiento comercial o monetario principalmente genera un impacto dentro de la estrategia que las empresas tienen. Y posteriormente nosotros utilizamos esta información para hacer este entrenamiento de estos modelos que yo les hablaba. Entonces, el entrenamiento de estos modelos lo que permite es tener una proyección ya de toda la parte de manejo de inventario principalmente,
que el inventario es la disponibilidad de los productos en las tiendas para yo poder hacer la gestión. Y lo que principalmente ayudamos a los clientes es a evitar la venta perdida, que le llamamos, que es uno de los déficits más importantes cuando una planeación no es adecuada, que es tú llegas a una tienda, no tienes el producto y en ese momento el cliente lo pierdes, entonces perdiste una venta. Para poder evitar esa venta perdida es que por eso tienes que hacer una planeación hacia el futuro y poder prever qué es el tipo de consumo y tener componentes como estacionalidad, eventualidades, tipos de, como lo que sucede en la pandemia, por ejemplo, o sea, temas sociodemográficos. Entonces, al final de eso, lo que nosotros gestionamos es un modelo predictivo, como el que ven aquí, en el cual intentamos buscar hacer esa función artificial que yo les platicaba y generar una aproximación. Aquí ustedes ven en la línea verde es las ventas reales, la línea azul es este modelo que me generó con estas ventas pronosticadas. Y entonces yo intento tener una semejanza. Nunca va a ser perfecto porque sabemos que nadie conoce el futuro, pero va a ser muy acertado dependiendo de los métodos que yo utilice. Y al final de cuentas, lo que yo busco es tener una accuracy y una asertividad de lo que yo estoy armando para que la estrategia que el cliente va a seguir tenga una confianza y ellos sepan que lo pueden utilizar de forma adecuada y que les va a resultar, que no voy a hacer que genere una inversión de millones de dólares, cuando al final de cuentas va a haber productos parados en un centro de distribución o en una bodega, en lugar de estarse moviendo y poder ocupar esta inversión en algunos otros componentes dentro de las perspectivas comerciales, ¿no? El siguiente es una aplicación ahora del tema de redes neuronales. Seguramente esto es lo que más puede que ustedes conozcan porque es, digamos, como el área de inteligencia artificial con más, digamos, uso actualmente, no solamente para la parte de visión por computadora, sino también para toda la parte de procesamiento del lenguaje natural. Actualmente todos los LLMs funcionan a través del uso de redes neuronales. En este caso, nosotros lo hacemos a través del uso para detección y clasificación de objetos en imágenes. ¿Cuál es la analogía y cómo es que funcionan estos métodos? Bueno, lo que tú tienes es un componente, que es un componente prácticamente matricial, que está constituido por una matriz de pesos. Esta matriz de pesos lo que intenta hacer es abstraer información a través de todo el set de entrenamiento que tú tengas, que pueden ser imágenes, audio, datos. En este caso, para nosotros son imágenes, así como lo muestro aquí. Y entonces lo que tú haces es que tú generas un entrenamiento profundo. Le llaman profundo por todas las capas de profundidad que puede tener un esquema de red neuronal. En especial para este tipo de problemas, las redes neuronales convolucionales son las que tienen más éxito para el tipo de aplicaciones que estoy a punto de mostrarles. Sin embargo, existen otras metodologías. Lo que prácticamente hacemos con la parte del entrenamiento y de la convolución es que a través de muestras de imágenes que están etiquetadas, yo puedo generar pesos, los cuales me abstraen la información de esas imágenes y encuentran detalles característicos a través de cada una de estas capas. Y lo que sucede con esto, a través de ese entrenamiento, lo interesante es que, igual que sucede con los modelos predictivos, tú generas un modelo, el cual después puede hacer inferencias. Y a través de todo lo que aprendió, puedes meter nuevas imágenes y te puede generar una clasificación y detección. Y ustedes me dirán, bueno, pues, ¿para qué es que yo puedo usar esta información o cómo es que se usa desde una perspectiva comercial? Lo que nosotros hacemos con eso es hacer toda la parte de videoanálisis. La mayoría de los comercios, en tanto centros comerciales, tiendas, gasolineras, manejan redes de videovigilancia. Estas redes de videovigilancia lo que hacen es que están generando video de forma constante, pero la mayoría de estas, para poderlas usar, requieren de alguien que esté constantemente viendo el video. Y eso pues, no es muy eficiente, aparte de que el ser humano no puede mantener la atención por un tiempo prolongado, y eso ya lo sabemos. Nosotros deberíamos de tener una estrategia mucho más inteligente para poder hacer uso de este tipo de información. Lo que nosotros hacemos, y aquí está uno de los casos de éxito que tenemos en este tipo de aplicaciones, es utilizar inteligencia artificial para hacer detección y clasificación de objetos, que en el caso de nosotros el objeto de interés son las personas. Esto nos ayuda a medir afluencia dentro de centros comerciales, tener zonas de interés, mapas de calor, algo que le llamamos shopper path para saber en dónde transitan las personas. Y al final de cuentas esto es un asset de información estratégico para todas las fibras sobre todo. Para los que no sepan, las fibras son organizaciones que se dedican a hacer inversión monetaria para generación de inmuebles, ya sean centros comerciales, condominios, casas. Este tipo de empresas utiliza esta información para conseguir inversión, es decir, para demostrar de forma tácita cuántas personas transcurren en un centro comercial. Esto le da plusvalía a ese centro comercial porque quiere decir que ellos llaman atención a mucho público potencial y a la vez también le da valor a los locales que tienen, porque en un lugar que nadie visita, nadie tiene interés ni nadie va a invertir porque no van a tener un retorno de ingreso por esa inversión. Prácticamente el caso de uso que yo les mostré anterior es Fibradanos en Ciudad de México, donde nosotros gestionamos alrededor de 2 centros comerciales.
Y este que les voy a mostrar aquí es un caso en Colombia, en el cual nosotros hacemos todo el tema de videovigilancia para centros comerciales allá, que se llama Único, esta entidad. Y lo que hacemos ahí es que nos conectamos a toda la capa de video y para cada centro comercial hacemos el videoanálisis de forma constante. Este videoanálisis lo que se compone es de un consumo de video, el cual está pasando a través de redes neuronales y está generando toda la parte de la detección. Tenemos algoritmos de tracking, de subsegmentación, algoritmos de alertas y otro tipo de componentes que son más específicos para una perspectiva visual o de aplicación que cada uno de nuestros clientes quiere. Normalmente las capas que ocupan son una capa de experiencia de usuario, una capa de seguridad y una capa de manejo del inmueble. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una capa demostrativa que realmente la idea no es que un usuario lo esté viendo, pero es un foco para ver cómo la inteligencia artificial está haciendo este análisis. Aquí, por ejemplo, esto que muestra aquí son alertas, que es cómo voy generando alertas dependiendo de las reglas con las cuales yo alimento al sistema, y yo puedo tener un sistema sin que tenga una persona ahí, hacer aprovechamiento del video que yo estoy teniendo y generar un valor, no solamente desde la perspectiva comercial, sino también de seguridad. Entonces, normalmente este tipo de herramientas combina inteligencia artificial con una capa de Big Data importante, porque el consumo de video y el procesamiento de video es un tema de alta demanda para el cómputo. Entonces, todo este tipo de aplicaciones, implementaciones, sobre todo lo más importante es la intersección entre distintas áreas del cómputo, no solamente la parte de inteligencia artificial, sino toda la parte de ingeniería de software, sin la cual ustedes no pueden tener alcance a usuarios, que eso es lo más importante. Yo creo que desde mi perspectiva o de la experiencia que yo he tenido, lo que nos hace falta a nosotros cuando estamos muy metidos en la parte teórica es tener un entendimiento de cómo puedo hacer llegar esto a los usuarios para que esto realmente tenga valor y salga solamente de un artículo que a lo mejor se va a quedar en una biblioteca o de una tesis que a lo mejor ni ustedes mismos van a leer en algunos años. Y lo importante no es que esa tesis no tenga valor o que el artículo no tenga valor, sino que ustedes hagan que el valor se ejecute cuando ustedes llevan estas soluciones al mundo real y hacen que las personas allá afuera se beneficien de este tipo de conocimientos. Entonces es por eso que el tema de la aplicación de la inteligencia artificial tiene muchas más aristas de las que pensamos y que ustedes con el potencial que tienen logren llegar a ese punto de poder generar valor a través del conocimiento, no solamente tener el conocimiento por tenerlo, sino que realmente lo exploten, ¿no? Esto que ustedes ven aquí, pues ya son más datos estadísticos que provienen de esa información, pero al final de cuentas son datos estratégicos que los clientes utilizan. Esta de aquí es otra forma de uso de esta capa de inteligencia artificial, pero es más para un tema de análisis. Esto de aquí es una parte de promotoría en campo. Nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de fotografías para identificación y medición de algo que se llama share of shelf, que es la existencia de productos en anaqueles dentro de los centros comerciales. Ustedes cuando van a un Walmart, un Chedraui o cualquiera de estas tiendas, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues la tienda se encarga de hacer todo el acomodo de productos, ¿no? Y pues yo entro, yo los consumo y así están, ¿no? Realmente lo que ocurre es que cada una de las compañías se encarga de hacer una inversión para enviar a personas a los puntos de venta y generar toda la gestión de ese acomodo. El objetivo principal o lo que ellos tienen en mente es cómo puedo capturar al cliente y hacer que las ventas ocurran de forma adecuada, que tenga el producto visible para que sea consumido y cómo puedo mantener una salud de eso. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo una herramienta de detección y clasificación de productos. Lo que hago es generar un modelo, el cual es entrenado a través de cientos o miles de imágenes y me puede hacer una medición adecuada de estos productos con una sola fotografía. Si se dan cuenta aquí, los puntitos azules son la segmentación de esa clasificación que yo generé y con esto yo puedo hacer una atención a prácticamente alrededor de 2 millones de puntos de venta que nosotros cubrimos dentro de la República Mexicana. Y de nuevo es a través de la intersección entre este tipo de modelos y la parte de ingeniería de software de poder dar servicio a este tipo de volumen de clientes, ¿no? Y por último, ya para cerrarlo, esto que está tan de moda, que es todo el tema del lenguaje natural, realmente lo que nosotros conocemos o con lo que tenemos contacto son con los agentes. Esto de aquí es una herramienta de agente que se le llama un agente conversacional para conversar con datos y este agente se construye a través de poder tener la inteligencia de que transforme preguntas de lenguaje natural a lenguaje SQL, poder generar consultas directas a bases de datos, manteniendo toda la parte de seguridad de los clientes. Si se dan cuenta, yo que estoy preguntando información de una base de datos, esto es con Nestlé, tenemos ahí aproximadamente el manejo de 5 años de información. Nosotros podemos hacer que alguien que no es experto en tecnología, que actualmente puede estar luchando con conseguir información y que necesita de un DBA o que a lo mejor necesita de un analista de datos,
tú le das acceso a este tipo de información y lo habilitas para él poder tomar decisiones de forma más inmediata. Entonces, prácticamente lo que hacemos es que disponibilizamos un agente. Él ya no necesita saber qué es un SQL o qué es una base de datos relacional o cómo hacer intersecciones entre tablas o ni siquiera usar Excel. Únicamente se dedica a hacer preguntas. La herramienta va, genera todos estos componentes de forma automática a través del lenguaje natural y digo, ya solamente como el contexto que seguramente ustedes conocen, este es un tipo de inteligencia artificial que se llama generativa, porque son redes neuronales que lo que hacen es que te predicen el siguiente token o componente dentro de todo el modelo que tienen de entrenamiento del lenguaje, el cual está tokenizado. Entonces, por más increíble que parezca, realmente no es un algoritmo tan inteligente, porque las personas piensan que razona. Realmente no es un razonamiento, es una predicción de palabras que como está tan alineado todo el entrenamiento tan masivo que tiene, parece que estuviera razonando. Aunque ya hay un matemático que actualmente hizo una premisa en la que él decía, nosotros decimos que esto no es un tipo de razonamiento, pero ¿quién nos dice que la forma en la que nosotros nos comunicamos, hablamos y pensamos no es también este tipo de algoritmo que pareciera no ser tan inteligente y que yo actualmente ahorita cuando hablo con ustedes estoy generando la siguiente predicción de palabras de forma automática de lo que quiero comunicar? Yo creo que es una analogía muy importante y seguramente va a tener muchas más aplicaciones, pero bueno, estos son los casos de uso que les traía yo para que ustedes entiendan cómo es que se puede hacer el uso de ese conocimiento que ustedes tienen. Los invito a que realmente se concentren en intentar llegar a hacer una aplicación de este tipo para que las personas usen ese conocimiento y se aproveche y que hagan un cambio, un impacto social, no solamente un impacto en sus vidas, sino en la vida de otras personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Miguel Antonio por esta excelente conferencia y por compartirnos las experiencias de todo su trabajo con este día. Entonces, vamos a empezar una sesión de preguntas y respuestas. Les pido que levanten su mano en caso de tener alguna pregunta. Quieran ustedes. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. La verdad me sorprendió ver el número de aplicaciones que tú le estás dando en tu empresa, pues a la IA. Y te quería hacer una pregunta relacionada con los instrumentos que tú utilizas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sueles usar ahí para el frontend, para el backend? ¿Qué tipo de bases de datos manejas? Porque eso pues, es interesante para poder no copiar, pero tal vez como replicar algunas de las cosas que tú haces. Gracias. Sí, claro. Bueno, ese ya es un tema más, digamos, de ingeniería de software. Prácticamente para todas estas soluciones lo que es más conveniente es utilizar cómputo en nube, ¿no? El cómputo en nube te permite olvidarte de toda la gestión de un data center, de temas de seguridad, de temas de administración. La mayoría de las herramientas ya tienen todo esto pensado y pues justamente es un tema también estratégico. Las nubes que yo recomiendo más, la verdad para mí la más madura es AWS. Digo, no es comercial ni me están pagando, porque yo también utilizo Azure, Huawei, Google Cloud. Eh, pero la tecnología principal de infraestructura yo la basaría en nube. Luego, para las capas de aplicación, que ya es más la duda que tú me hiciste, creo que tiene que ver con un tema de arquitectura. Para cada una de estas soluciones no se ocupa la misma arquitectura, tiene distintas capas dependiendo del caso de uso. Y principalmente lo que yo recomendaría en eso sería que tú tengas, digamos, como que te sumerjas mucho más en toda la parte de diseño de software para que entiendas qué tantos clientes vas a tener, qué tan frecuente vas a consumir la información, si es un procesamiento en batch o bajo demanda, si quieres un procesamiento en tiempo real, si vas a tener escalabilidad nacional o solamente local. Dependiendo de todos estos casos de uso es que tú puedes implementarlo. Digo, para darte un ejemplo y no quedar ambiguo, por ejemplo, la aplicación de video que yo tengo, la montamos con Angular para la parte web. Toda la parte de backend está montada con una capa de Fast API y con una base de datos que es Mongo. Entonces, dependiendo del tipo de escala, es el tipo de modelo que utilizas. Por ejemplo, para las aplicaciones que son más de la gestión de en campo, yo prefiero usar una base de datos relacional, que yo tengo que tener coherencia cuando yo inserto información, no puedo insertar información que es fallida o inválida. Pero en un caso de estos, como es tantísima información, sí me puedo permitir a tener ciertos problemas en cuanto a la relación entre los datos. Entonces,
ustedes tienen que tener un conocimiento, digamos, sólido cuando hagan estas herramientas, porque si no lo que van a caer es en que aquel que les da el mejor comercial es el que van a terminar usando. Entonces, no se trata de eso, se trata de que ustedes sepan, porque al final de cuentas, por ejemplo, la capa esta de video también lo que tiene es que es un costo muy alto. Nosotros utilizamos GPUs ahí. El costo de una GPU actualmente está alrededor de $3.5 el uso por hora. Entonces es una cosa exponencial. Si no sabes usar eso de forma eficiente, tú podrás terminar pagando en lugar de tener una ganancia por un proyecto. Entonces, lo que te intento decir es, te comento algunas o te comenté algunas herramientas que utilizo, pero no existe una receta para todo. Tú tienes que conocer cuál es el caso de uso, de ahí investigar qué es lo que hace más sentido y sobre todo qué servicio le quieres dar al cliente. El cliente se puede esperar segundos o milisegundos por una respuesta, o se puede esperar días o horas, necesita la información ya en este momento, o le puedo generar la información a vencido, depende mucho del contexto, pero en general quédate con la idea de que los frameworks que debes de ocupar son aquellos que tengan un mantenimiento actual. Actualmente para el tema web, normalmente son frameworks basados en JavaScript. Cualquiera de los que existan te va a funcionar. En el tema de cómputo móvil, yo te recomendaría utilizar plataformas que son multiplataforma, como React Native, por ejemplo, para no tener que hacer desarrollo en iOS y en Android específicamente. Y para la capa de base de datos, yo utilizaré algo que sea open source, pero que también tenga, digamos, servicio en la nube. Por ejemplo, Postgres es una base de datos que lo vas a encontrar con distintos nombres, pero que todos van a tener una analogía de Postgres. Entonces, todas tus consultas o toda tu capa de datos la vas a poder reutilizar en donde quieras. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Una duda sería cómo nacen estos proyectos dentro de Artificial Dynamics. Es decir, cuando llega un nuevo cliente, ustedes ya tienen este set de aplicaciones que pueden ofrecer y ellos se contactan por eso, o llega un cliente con un problema completamente nuevo y se comienza a hacer una investigación sobre cómo resolverlo. Eso que tú hablas son dos tipos de esquema. Un esquema que es un esquema de productificación o SaaS, que es Software as a Service, y el otro que hablas, el segundo, es un tema de consultoría de software. Nosotros, nuestro foco principal es el primero, en el cual tú ya tienes un producto, el cliente lo ve y si le gusta lo puede contratar. Sí puede haber adecuaciones, pero ya son más específicas. El otro es un tema de consultoría y también es bueno. El tema de la consultoría es que es muy específico y entonces prácticamente cada cliente nuevo, si tú te abres a ese tipo de, digamos, canal comercial, con cada cliente nuevo vas a tener nuevo desarrollo. Entonces, lo que tienes que pensar ahí, digo, no sé, ese enfoque a lo mejor si quieres armar una empresa, si tienes una empresa, pero lo único que tienes que tener cuidado en los temas de implementación de consultoría es que vas a necesitar tanta gente como proyectos tengas. En el caso del SaaS no, porque trabajas en un solo producto, entonces puedes tener un equipo fijo. En el otro, si te llegan 10 clientes, vas a tener 10 veces el número de desarrolladores. Y si llegan otros 2, seguramente con los que tienes no te va a alcanzar, vas a necesitar contratar más. Entonces, nuestro enfoque, como es más comercial y necesitamos buscar escala, se enfoca más en esta parte de software as a service. Gracias. Muchas gracias. Primero que todo agradecerle por la presentación, muy ilustrativa, y pues no quería dejar de aprovechar la oportunidad de conversarnos con una persona que ya está del lado de la industria, que es mucho de lo que nos falta a nosotros a veces acá, ¿no? Que tenemos una visión más de la academia. Escuchamos mucho hoy de que la IA está sustituyendo a los desarrolladores, a mucho personal, ¿no? Dentro de las empresas. Y pues también ahora vemos que los tokens están costando más que nunca, ¿no? Entonces quería ver qué visión tiene usted sobre, por lo menos en su empresa, cómo se está manejando este tema de contrataciones de nuevo personal, la IA y todas estas cuestiones. Sí, creo que eso es bastante interesante. O sea, yo creo que en estos años, y me refiero a un par de años, no a un pronóstico más alejado, sí va a cambiar mucho la dinámica, sobre todo en el tema empresarial. ¿Por qué en el tema empresarial? La mayoría del talento que nosotros tenemos, de la parte del capital humano, tiene que ver con programación. La programación en general, pues es que tú sepas programar en un lenguaje, programar una computadora para poder hacer procesos del tipo que tú necesites, ¿no? Actualmente lo que está pasando es que ese conocimiento que se requería a través de un programador de años, de aprender un lenguaje, saber cómo implementarlo, conocer ingeniería de software, tener temas de modularización y buenas prácticas, se está viendo comodizado porque las herramientas del lenguaje natural ya lo hacen por ti. O sea, tú ya tienes herramientas como Cloudy o, por ejemplo, como Copilot,
y algunos otros, Codex, que son herramientas de inteligencia artificial que son capaces ya de programar. Como nosotros lo estamos manejando, realmente todavía no genera un impacto en el que yo diga, que voy a despedir el 20% de mis personas, como salen las noticias, ¿no? Normalmente, y voy a hacer lo mismo. ¿Por qué no es así? Porque todavía falta una parte de adopción de este tipo de herramientas y sobre todo de una forma adecuada de hacer uso de ellas. La mayoría de lo que existe en el hype que tú ves en el media, yo no estoy seguro porque, digo, no lo puedo asegurar, pero esa es mi impresión, son personas que no conocen tanto de tecnología, pero como son capaces de generar algún demo, pues ya lo venden como que mira todo lo que puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Realmente si tú haces un Zoom y alguien experto revisa ese tipo de programación, vas a encontrar muchas oportunidades. Y no es porque la inteligencia artificial no sea capaz ya de generar programas complejos, es porque la persona que lo está usando no es la persona adecuada. Es como, por ejemplo, tú puedes tener una guitarra eléctrica y si la toco yo no va a ser lo mismo que la toque un rockstar súper experimentado. La herramienta es la misma, pero los sonidos que va a conseguir son muy distintos por la capacidad que esta persona tiene. Entonces, lo que yo les digo, o lo que yo podría decirles es, sí se necesita que los seres humanos, que son quien controla este tipo de herramientas actualmente, tengan el conocimiento adecuado para que se desempeñen de forma efectiva. Entonces, ya resolviendo la pregunta de lo que me comentas, el enfoque que nosotros estamos teniendo es cómo yo hago que la inteligencia artificial sea una herramienta que potencialice capacidades de mis personas. A lo mejor antes lo que lograron hacer en un mes lo hacen en una semana, pero no es que ya no necesite a la persona, la necesito, pero ahora tiene otro tipo de herramientas con las cuales puede multiplicar su velocidad y capacidad, porque la inteligencia artificial, si la sabemos usar de forma adecuada, te potencia. Es como la analogía que hacía Steve Jobs de la bicicleta. O sea, nosotros como seres humanos, si tú corres, vas a llegar hasta cierta velocidad. Pero si te dan una bicicleta, puedes duplicar o triplicar la velocidad que consigues. La inteligencia artificial es lo mismo. No va a sustituir la inteligencia que nosotros tenemos, la puede potenciar. Pero si tú no la desarrollas, tu inteligencia, entonces vas a terminar siendo dependiente de algo que va a ser una caja negra para ti. Y ahí es donde está el verdadero peligro. Cuando las personas no comprenden lo que están utilizando y de repente, como lo que mostraba el director hace un rato, te va a dar una respuesta que no tiene sentido, tú crees ciegamente en ello, lo aplicas y vas a terminar generando un problema, no solo en tu empresa, a lo mejor hasta en tu vida personal, por no verificar o por creer que esto es un tema perfecto. Puede que va a llegar a eso, yo sí lo creo personalmente, pero en la actualidad yo creo que vale la pena que ustedes se sigan entrenando, que sepan usar estas herramientas sobre todo, no que las nieguen, sino que aprendan a utilizarlas y a ver cómo les sacan provecho para potenciar lo que ustedes están desarrollando. Muchas gracias. Muy bien, déjenme leer una de las preguntas que está en el chat de Zoom. Es de José Antonio García Macías y dice así: una limitación de los sistemas predictivos es que se asumen que el futuro será igual que el pasado, pero en el mundo real surgen eventos disruptivos que no se ajustan a esto. En el ejemplo del sistema predictivo de ventas, ¿cómo se podría adaptar para eventos de este tipo? Por ejemplo, pandemia, guerras, entre otros. Ok, de hecho eso nos pasó a nosotros, justamente con esta empresa de Sigma Alimentos. Cuando llegó la pandemia, toda la información que teníamos histórica se quedó inservible porque prácticamente estábamos en un escenario nuevo que nadie conocía. La respuesta a eso de forma concreta es tener un entrenamiento constante. O sea, al menos si no tiene que ser diario, sí semanal, porque estos modelos lo que captan es toda la parte de tendencia de datos. Entonces, las tendencias de ventas, que es el objetivo en este tipo de aplicaciones, las logras capturar con las últimas eventualidades. Esto más toda la parametrización que utilizas. Por ejemplo, nosotros utilizamos como parte de los componentes de las variables predictoras temas de estacionalidad o eventualidades. Entonces tú puedes meterle, no sé, un día del padre, el día de la madre, y ahorita lo que es el mundial, y son tipos de efecto que si tú tienes información histórica podrías tener más o menos un entendimiento, una simulación de lo que puede pasar. Pero en concreto, ¿cómo lo capturas? Es a través de tener actualizaciones constantes. Los modelos predictivos normalmente tienen una vigencia de no más de 3 meses para que sean adecuados, pero en estos casos nosotros lo que tratamos de hacer es que sea de forma semanal por todos los cambios que puede haber desde la perspectiva comercial. Ok, muchas gracias. Bueno, si tienen más preguntas, les invito a que después de, más tarde en el evento, se acerquen con nuestro conferencista y pueden platicar, ¿no? Él nos va a estar acompañando todo el día. Entonces, muchas gracias nuevamente por la presentación y antes de terminar, déjenme leer el reconocimiento que se le va a otorgar por su plática magistral. Entonces, la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
otorgan el presente reconocimiento a doctor Luis Miguel Antonio por impartir la conferencia magistral Inteligencia Artificial Aplicada del Cómputo Evolutivo de la Visión Computacional para transformar decisiones en la industria en el marco del 5º coloquio de aplicaciones de la inteligencia artificial en ciencia, llevado a cabo el 24 de junio del 2026 en Ensenada, California. Entonces, muchas gracias por la plática.